A lo mejor se estará preguntando qué quiere decir con expositivo. En la rama de lo que se llama la homilética, el aprender a preparar un bosquejo, hay diferentes formas de preparar un bosquejo. Temático, hablando específicamente enfocado a temas, pero también hay algo que es un poco más complicado porque es expositivo. ¿A qué nos referimos con expositivo? Es un estudio profundo de lo que el texto quiere decir. Cuando buscamos, hermanos, compartir la palabra de Dios, buscamos extraer lo que dice el texto y compartirlo. En ningún momento yo tomo un texto y le doy mi interpretación. No tiene que ser así. En la Biblia nosotros podemos entenderlo de esa manera cuando vamos a ella y buscamos extraer lo que el Espíritu Santo, inspirando a los que escribieron, quiso compartir. Y aquí en el Salmo 42, hermanos, este salmo, quiero compartir algo, el tema que lleva por nombre Cuando sientes que se perdió todo. El Salmo 42 nos da una idea más o menos de lo que pasaba con el escritor, pero cuando ahondamos en ello podremos entender el corazón del salmista. Y antes de continuar, vamos a orar. Amado Señor, que en esta hora, Señor, podamos nosotros llevar a cabo un corazón dispuesto, un corazón que anhele tu presencia, Señor. Te pido que en esta hora nos ayudes y seas tú, Señor, obrando en todo tiempo, en todo momento. Usa a este siervo inútil, Señor. Usa a tu Espíritu Santo y que podamos entender lo que llevaste al corazón del salmista. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 42 no tiene una fecha exacta de cuándo fue escrito. De hecho, en el hebreo, el Salmo 42 y el Salmo 43 son uno solo. Para nosotros están separados, 42 para 43, pero en el hebreo son juntos. La tradición bíblica atribuye, obviamente aquí misma lo dice, que son los hijos de Coré. Estos eran levitas dedicados a la música y al servicio de templo. Creo que entendemos un poquito lo que implicaba ser un levita. Sin embargo, en cuestión de su escritura no se sabe, y hay dos posibles épocas de escritura de este salmo. Una de esas fue probablemente en la época del rey David en el siglo X, que fuera escrito estando bajo el gobierno de David y fueran los levitas que estuvieran al servicio de la iglesia. O incluso se cree que su escritura pudo haber sido en el exilio, durante el exilio llevados a Babilonia en el siglo VI. No se tiene una fecha exacta, ni se sabe bien con certeza en qué año pudo ser. Pero sí es importante analizar un poquito a profundidad las posibilidades. Por ejemplo, si se compuso en la época de David, coincide en el tiempo aproximado cuando David fue traicionado por su hijo Absalón. Cuando David fue traicionado por su hijo Absalón, David y su corte, todos los fieles de él, incluidos los levitas que eran leales al rey, tuvieron que huir de Jerusalén hacia el norte, al otro lado del Jordán. Quiero compartirles algo importante para que se den una pequeña idea. Lo que pudo haber pasado, o mejor dicho, lo que pasó en ese tiempo es que David tuvo que salir de Jerusalén y tuvo que pasar el río Jordán, que si ustedes pueden ver un poquito aquí,
es esta línea azul que va por este lado, tuvo que pasar de Jerusalén el río Jordán hasta ir a refugiarse. Pasaron el Monte de los Olivos, pasaron una ciudad pequeña que no aparece ahí, que se llama Bahurim, que va en camino a Jericó, y tuvo que llegar hasta Mahanaim. Si usted lo puede ver, se encuentra en la parte de arriba, Mahanaim. Esto está al norte, obviamente, de Jerusalén. Ellos tuvieron que hacer un viaje aproximadamente de 95 a 100 kilómetros. Todos, si usted ha leído la historia que ocurrió en 2 de Samuel, capítulo 15, sabrá que todos los que iban tras David iban huyendo de Absalón, iban unos llorando, otros preocupados, y tuvieron que salir de noche, cruzar el Jordán y llegar hasta la ciudad de Mahanaim, a orillas del río Jordán, para refugiarse ahí y poder encontrar aliados. Fue un camino duro. Si el salmista escribió eso, lo escribió basándose también, aún estando a orillas del río. Sin embargo, si el Salmo 42 fue escrito después, cuando el pueblo de Israel fue llevado en ruta al cautiverio, los babilonios llevaban sus prisioneros hacia el norte. Ellos desde Jerusalén subían hasta donde está el monte de Hermón. Si usted va al Salmo capítulo 42, versículo 6, fíjese la referencia que hace. Dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán, que desde el monte de Hermón nace el río Jordán, y de los que hermonitas. Cuando el pueblo o el ejército babilónico se llevaron cautivo al pueblo de Israel, usaron esa ruta antes de dirigirse hacia el este, si mal no recuerdo, oeste. Porque ellos buscaban evitar el desierto que se encuentra de aquel lado, y llevaban a todos los cautivos caminando por un camino aproximadamente de 1,300 a 1,500 kilómetros. Llevaban a cientos de israelitas caminando y pasando por aquellas montañas del monte de Hermón. Si el salmista escribió este versículo durante el cautiverio, o incluso aún después de ser llevado, el llanto del autor es el de un exiliado que se aleja poco a poco de su tierra mientras es llevado en cautiverio. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el Salmo 42 y lo que dice? Para el pueblo de Israel, hermanos, para este tiempo, usted recuerde cómo el pueblo de Israel llevaba consigo siempre, ¿qué? El tabernáculo. ¿Y qué implicaba el tabernáculo en medio del pueblo? Que la presencia de Dios estaba con ellos. Para el pueblo de Israel, y más para los levitas, porque su trabajo, su dedicación, su propósito de vida era servir en el templo. Para los levitas, su vida giraba en torno al servicio del tabernáculo. Su vida, su propósito de ser giraba en torno de servir siempre, generación tras generación, en el nombre de Dios en el templo. Cuando el salmista Coré, de los hijos de Coré, fue llevado, para ellos en ese tiempo estar lejos del templo, estar lejos de la ciudad santa donde estaba el templo de Dios, era estar lejos de la protección de Dios. Si usted ha leído los libros de los profetas mayores y profetas menores, sabrá que el pueblo de Israel exiliado vivían con amargura de corazón.
El pueblo exiliado en Babilonia vivía con una amargura tan profunda porque ellos estaban lejos. Por eso cuando usted ve que Dios permite que Zorobabel regrese a reconstruir el templo, la Biblia nos dice que varios de los exiliados estaban contentos. Es más, cuando terminan de construir el templo, dice la Biblia que muchos de los que todavía lograron ver la gloria del primer templo lloraban. Pero Dios les dice que la gloria del segundo iba a ser más que el primero. Porque para ellos la casa de Dios era algo importante. Para ellos era su identidad. Si fue en el tiempo de David, mientras iban huyendo, ellos creían que se acababa su servicio. Estar lejos del templo para un levita era perderlo todo. Era prácticamente que Dios le dijera: ya no estoy contigo. Por esa razón, ser quitados de aquel lugar donde Dios los había llevado por sus padres desde Egipto, estar lejos de la casa de Dios, para ellos era un dolor muy grande. El Salmo refleja el dolor de ser un levita expulsado de su servicio en el templo. Lo que le traía gozo, lo que le traía satisfacción, lo que inspiraba su vida, el propósito mismo de su propio vivir, se había perdido. Entonces el salmista escribe el Salmo 42 y habla desde el dolor. Desde el dolor de perder aquello que le daba sentido a su vida, aquello que le daba valor a lo que hacía, cómo vivía, lo que les hacía sentir gozosos, alegres, con ánimo, con ese deseo ferviente. Estamos sirviendo en la casa de Dios. Dios está con nosotros. Entonces, Salmo 42:1, el salmista pone en perspectiva. Está pasando aquellos montes donde la abundancia del agua está. Monte Hermón, donde nace el río, y el salmista pone en perspectiva de un siervo que se encuentra lejos del agua. Lejos en un lugar donde no hay arroyos, no hay ríos. Y él menciona cómo el siervo brama porque busca agua, brama porque se encuentra lejos de aquello que puede saciar su sed. El salmista está rodeado de agua física, pero espiritualmente siente una sequía extrema en su corazón. Ve el agua y dice: Señor, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? El alma mía. Señor, me quitaron lo que satisfacía mi alma. No hallo satisfacción, no hallo gozo, no hallo aquello que pueda alimentar y darme gozo, alegría, paz. Estaba necesitado de aquello que le brindara el valor y felicidad. Se siente lejos de la presencia de Dios. Pide, pero necesita sentir una vez más esa conexión con Dios. Aquello que lo hace sentir feliz, que le da un propósito. Fíjese por qué razón dice el versículo 4. Fíjese lo que él dice, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Pero ¿qué es lo que se acuerda? ¿Qué es lo que le genera un dolor y un pesar en su corazón? Versículo 4. De cómo yo fui con ¿quién? Con la multitud, y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. El salmista está expresando aquel pesar en su corazón. Se siente solo, se siente humillado, y aparte sus enemigos. Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días que ¿dónde está tu Dios?
El salmista está expresando, sí, rodeado, caminando tal vez kilómetros. Están pasando por una ruta para garantizar el agua y la comida como esclavos, aún como siervos. Pero el salmista lo que más le pesa es que está lejos de la presencia de Dios. ¿Puede haber agua? Si está con David, está en un tiempo donde sí, está con el rey, pero lejos del servicio en el cual él fue dedicado, aquello que trae satisfacción a su corazón. ¿Y sus enemigos? ¿Dónde está tu Dios? Si usted ha leído cómo fue que el pueblo de Israel fue conquistado, antes de que fuera conquistado había un rey, había un general del ejército que le mandó carta al rey y le dice, ¿crees que tu Dios te podrá librar de mi mano? El salmista le pesa estar lejos de la presencia de Dios, de la casa de Dios, y sus enemigos se mofan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Aquellos que a su alrededor se mofan de su soledad, de su desdicha, de su situación, y es desesperante, tanto que aflige su corazón y llora. Hermano, hermana, en perspectiva de lo que el salmista escribió, ¿qué es aquello que sientes que ya no haces, que has perdido, que te hace sentir que no puedes experimentar la misma satisfacción de estar en la presencia de Dios? ¿Qué es aquello, hermano, hermana, que aún en tu corazón trae pesar? ¿Qué es aquello que sientes que has perdido o que ya no haces, que te hace sentir que por más que oras, lees y crees en Dios, tu corazón pareciera que está clamando, se sintiera que está lejos de Dios? ¿Dios había abandonado al pueblo de Israel aún estando cautivos? No. Sin embargo, el salmista desde su corazón, no estoy en la casa de Dios, el propósito de mi vida, servir en el templo, soy un levita dedicado al servicio de Dios, a su casa, alabarle, adorarle, estar ahí. ¿Por qué? Me siento vacío, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es aquello, hermano, hermana, que te hace sentir que perdiste la conexión con Dios? Que te hace sentir que ya no vas a experimentar el mismo gozo, la misma paz, la misma satisfacción. Pareciera que entre más hacemos, menos disfrutamos, menos estamos en comunión, menos nos sentimos satisfechos al servicio de Dios, porque sentimos que se perdió aquello que le daba el valor y significado en la vida cristiana a nuestra vida. ¿Qué es aquello que ya no hacemos? ¿O qué fue aquello que sucedió que nos hizo sentir que estábamos lejos de Dios? Ahora estamos sedientos, creemos en Dios, tal vez servimos, pero ya no hay satisfacción. Por dentro estamos desesperados. A veces nos sentimos desamparados, solos. Dentro de nuestro corazón derramamos en sinceridad el dolor de sentir que pareciera que Dios está lejos de nosotros. Y se refleja con lágrimas de sinceridad y desesperación cuando estamos solos. Porque queremos sentir una vez más esa satisfacción y ese gozo que experimentamos en el pasado. Que Dios está con nosotros.
Y no solo eso, sino que también para acabarla, el mundo, el enemigo, los comentarios de personas que cuestionan lo que significa servir a Dios, aunque ellos nunca sirvan a Dios, pesa lo que se ve en el mundo, lo que se ve en la iglesia. Muchas veces los pensamientos comienzan a abrumar nuestra mente y nuestro corazón, a hacernos sentir que es imposible una vez más sentir el gozo y la satisfacción de Dios en nuestra vida. Entonces el enemigo con astucia nos hace ver las fallas, los errores, los nuestros, los de otros. El mundo con su mentalidad, con su abrumadora ideología sobre lo que significa sentirse amado, sentirse fortalecido, lo que significa ser exitoso, distorsiona lo que es el amor propio y nos hace creer que en la casa de Dios, en la vida cristiana, será imposible disfrutarlo otra vez. Pero no es así. Hermano, hermana, no permitas que el enemigo, que los enemigos, el mundo, el diablo, tu propia carne, engaña tu corazón haciéndote creer que no hay nada mejor o que no volveremos a sentir la satisfacción en nuestra alma. No dejes que te engañe que todo se ha perdido. No dejes que te engañe que las cosas nunca van a ser como antes, que ya nunca se podrá, porque no es así. El salmista en el versículo 5, fíjese lo que dice, este es el hermoso versículo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermano, hermana, no se trata de que las cosas vuelvan a ser como tú y como yo creemos que serían mejores. No se trata de lo que nosotros pensemos que está bien, que va a ser bueno. Se trata de lo que Dios ha hecho y quiere hacer, hermano, hermana. No de lo que yo pienso que es mejor, sino de lo que Dios quiere hacer. Mira, hermano, cuando entendemos que Dios está, cuando entendemos cómo Dios obra, no importa la forma, no importa el lugar, no importa la situación, cuando Dios hace su obra, lo más importante es que sus hijos tengan un corazón dispuesto a ver la mano de Dios, a reconocer su voz y a responder a su voz. Porque cuando entendemos que no se trata de lo que usted y yo queremos o creemos que sería mejor, sino de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios ha hecho, entonces podremos ver la mano y escuchar la voz de Dios. Mire, cuando usted y yo volteamos a ver lo que pudo haber sido el Salmo 42, dependiendo la historia, sí hay dolor, sí hay sufrimiento, hay tristeza, soledad, pero Dios aún seguía hablando. Dios aún seguía haciendo una obra, porque Dios aún tenía un plan, Dios aún tenía un propósito, un buen fin para cada uno de ellos, y solamente se necesitaba gente dispuesta a escuchar su voz. Miren, si fuera en el tiempo de David, David entiende que la rebelión de su hijo es consecuencia de su pecado. Por esa razón, cuando sale el descendiente de Saúl a maldecirle, dice la Biblia que David le dice a su siervo: déjalo, porque a lo mejor Jehová le dijo que me maldijera. Si David no entendiera la mano de Dios, él no podría entender lo que Dios quería hacer. Dios, fíjese lo que dice 2 de Samuel capítulo 7, por favor acompáñame allá. 2 de Samuel capítulo 7. Aquí en 2 de Samuel, Dios hace un pacto.
Un pacto con David. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Segunda de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo. 7:14, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Este pacto Dios lo hizo con David antes de que pasara todo esto. Dios restaura a David. Aun cuando a consecuencia de su pecado decide David someterse a Dios, escuchar su voz, Dios obra de tal manera en la que restaura a David. Y no solo eso, sino que a su descendencia Dios le da un heredero en el cual hay paz. David pudo haberse quedado pensando y diciendo: no, ya pequé, ya la regué, mi hijo se sublevó contra mí, yo creo que esto mejor, yo voy a morirme, y ahí se acaba todo el problema. Sin embargo, vemos después, años después de que Absalón se revela, después de que ocurren todos estos problemas en su familia, David se encarga de encomendar y encaminar a su hijo al temor, a la sabiduría, al buscar el temor de Dios. Y por eso el proverbista, que es Salomón, dice que su padre le decía: ante todo, adquiere sabiduría. Porque David se tomó de Dios aún cuando había fallado. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Salomón: por cuanto pidiste sabiduría. ¿Y quién le dijo eso? Su padre. Hijo, ante todo adquiere sabiduría. Y Dios le dice: por cuanto pediste sabiduría y no poder, no dinero, no cosas banales, te daré eso, sabiduría y todo lo demás. Y vemos un tiempo en el que el pueblo de Israel es bendecido. Porque aún ante las adversidades, David se tomó de la mano de Dios. Y Dios tenía un plan para David. El salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermano, hermana, si fuera en el exilio, yo no sé si usted se ha dado el tiempo de estudiar a Jeremías, pero mire, Dios le dice a Jeremías, acompáñame a Jeremías capítulo 29. Jeremías fue parte de del remanente que se quedó acá en Jerusalén. Jeremías fue parte de aquellos que no fueron llevados, y él fue un profeta para el pueblo de Israel. Conocemos un poco de su historia. Jeremías capítulo 29. Sin embargo, Dios le da un mensaje a Jeremías y se lo envía a través de una carta para los cautivos, para los que estaban en Jerusalén, para aquellos que creían que al estar en Babilonia estaban lejos de Dios porque no estaban en Jerusalén, donde estaba el templo. Dios le manda a Jeremías dar unas palabras a los cautivos. Me encanta esto. Dios hablándole a los cautivos. Están amargados en Babilonia porque fueron llevados cautivos. Están lejos de la casa de Dios porque la mentalidad de ellos, que entre más cerca del tabernáculo, del templo, más cerca de Dios, se sienten solos, abandonados. Jeremías 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Me encanta esto. Fíjese lo que dice.
Edificad, ¿qué? Casas y habitadlas. Plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí, no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Estoy cautivo? Me siento vacío, siento un anhelo porque estoy lejos de la casa de Dios, estoy lejos de mi lugar, y tú me dices que viva mi vida, que haga esto, que haga aquello, que Señor, ¿por qué? Y me encanta el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, hermana, no se trata de lo que tú y yo creemos que necesitamos, o que es mejor, o aquello que se debería de ser para yo sentirme cerca de Dios, para sentirme con ánimo, con gozo. No se trata de lo que tú y yo creemos que es necesario. Se trata de tener un corazón dispuesto para reconocer la voz de Dios y responder a su voz. Señor, ¿me estás diciendo que aún en Babilonia me siento lejos, tú me vas a bendecir? Sí. Porque dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Significa, Señor, que aunque yo estoy lejos del tabernáculo, del templo, tú estás conmigo, aquí presente, cerca de mí. Sí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermano, hermana, no te dejes engañar. Si las cosas no son como tú y yo pensamos o creemos o esperábamos que sucedieran, y que no va a ser lo mismo, no es así. No es así. Que si no, las cosas no vuelven a ser como antes, que si no cambian las cosas, será imposible nuevamente sentir el amor, la satisfacción, la presencia de Dios en mi vida, porque no es así. Hermano, hermana, Dios es fiel. Dios es bueno, Él es soberano, Él es justo, es benevolente, y podríamos pasarnos aquí todo el rato hablando de sus atributos, pero hermano, hermana, lo importante es que tu corazón y el mío pueda estar dispuesto, ser sensible a la voz de Dios, que estemos prestos a escuchar su voz y prestos a ver su poder, su dirección. Un salmista que probablemente fue llevado en el exilio, pero que aún así entendía algo. Salmo 43, versículo 3, fíjese. Salmo 43, 3. Como decíamos, el Salmo 42 y el 43 eran uno, o en el hebreo es uno solo. Y dice: envía tu luz y tu verdad. ¿Estas qué? Me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. ¿Al Dios de quién? De mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
El salmista estaba compartiendo su dolor, pero a la misma vez entendiendo que sin importar dónde estuviera, buscaba la guía, la dirección y la voz de Dios. Es como aquel Elías, desanimado, deprimido, que cuando ve un fuerte viento sorprendente, un fuego abrasador, grandioso, un fuerte temblor, no se inmutó, pero dice la Biblia que cuando escuchó detrás de todo eso un silbo apacible y delicado, inmediatamente se postra en tierra, porque sabía que aunque él había huido para no ser muerto, Dios estaba con él. Y Dios le hace una pregunta clave: Elías, ¿qué pasó? Señor, tuve un vivo celo por Dios, todos los demás están muertos, solo yo he quedado. Y Dios le hace ver: Elías, no estás solo. Yo he guardado un remanente. Elías, yo estoy aquí contigo. En el desierto, cuando caminaste 40 días, 40 noches, el ángel que te llevó la comida, que te dijo que descansara, era yo. Hermano, hermana, Elías tal vez esperaba algo distinto después de una gran victoria, pero Dios obró de otra manera. Y Dios esperó a que Elías tuviera un corazón sensible. No le habló inmediatamente. Esperó a que su corazón fuera sensible. La carta de Jeremías a los cautivos fue después de meses, tal vez años. Y Dios le dice a los cautivos: edifiquen casas. Para ellos sería: oye, ¿qué estás diciendo? Que en vez de que nos hables de que Dios nos va a rescatar, de que Dios va a hacer las cosas con poder. Y Dios le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tal vez no es como tú y yo esperamos, tal vez no es lo que deseamos, pero si tú y yo tenemos un corazón sensible a la voz de Dios, entenderemos que Dios está presente aún en aquellos momentos, y lo que anhela nuestro corazón, aquella satisfacción que se había perdido, podemos encontrarla cuando nuestro corazón lo sensibilizamos. Para que en aquel lugar aparentemente solo, donde no hay paz, no hay gozo, no hay amor, aún en ese lugar Dios está con nosotros. Y no tenemos que esperar que todo sea como antes. Solamente un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. No, pastor, es que si las cosas no se hacen así, si no pasa esto, yo no volveré a servir, no volveré a sentirme animado, gozoso. No, hermano, hermana, no te engañes. Porque aún en el cautiverio, Dios estuvo con el pueblo de Israel. Y si tú sigues leyendo y conectas la historia, lo hablábamos la vez pasada, sabrás lo maravilloso que fue. Porque entre esos cautivos iba un joven llamado Daniel, que Dios usó a través del tiempo para que probablemente a través de él Esther pudiese ser usada como reina entre el pueblo de Israel. Dios no se equivocó. Dios no se olvidó, Dios no los abandonó aún estando cautivos. Dios es fiel. Por eso Dios dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tómate de Dios. Sensibiliza tu corazón, hermano, hermana.
Y podrás ver y entender que aún en aquello que pensábamos que era imposible, Dios está ahí. Y dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pastor, ¿significa que aún en estas situaciones que he pasado voy a poder experimentar una vez más el amor de Dios? Sí. Porque aún en la oscuridad, por muy densa que sea, Dios está ahí. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno.